Tengo una curiosidad amplia, ¿no? Han hablado del tema de la accesibilidad y el gran trabajo que se ha estado realizando por el derecho a la ciudad, porque haya espacios adecuados, ¿no? Pero tengo una curiosidad inmensa, si luchamos por un espacio con derechos, ¿cómo se trabaja en el ámbito interno? ¿Cómo las personas con discapacidad garantizan su derecho a la tenencia a la vivienda segura o viven en casas de familiares? ¿Cómo trabajan ese tema para garantizar su estabilidad también emocional? Porque creo que la casa está relacionada con el estar bien. ¿Quién se hace responsabilidad si el nivel de discapacidad es alto o tal vez estoy equivocada si hay grados o no? Pero ¿cómo aseguramos la tenencia de la vivienda para las personas con discapacidad? Gracias. Yo solo quiero felicitar a esas distinguidas damas por las personas especiales que han venido trabajando. Me parece muy bueno, porque últimamente han llegado a incrementarse muchísimo, no solamente en personas mayores, sino de niños con discapacidad. Y yo quisiera que se trabaje también centros a estos niños especiales, para jóvenes especiales, cosa que no existe. Aquí en Santa Cruz sí hay, son carísimos y hay mucha gente humilde que han aumentado últimamente, no sé por qué. Hay muchos niños con esta discapacidad, niños especiales, y no hay un centro. Se podía trabajar en eso porque mucha gente lo tiene detrás de su patio por la vergüenza, por tanto no lo sacan, pero esos niños van creciendo. ¿Qué va a ser el día de mañana? Creo que puede ver en eso. Y también quiero felicitar a las constructoras, como ya lo dijo señora, precarias condiciones en temas de seguridad industrial que ellas tienen, habría que mejorar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el panel del día de hoy, que es muy distinguido. Quiero saber, sobre todo al Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad del municipio de La Paz, ¿qué es lo que está faltando para terminar de tener una ciudad accesible? Si bien han hablado sobre que no se está utilizando ya la palabra inclusión, pero creo que todavía no hemos saltado ese paradigma de la integración a la inclusión en Bolivia. ¿Qué nos está faltando para, a nivel nacional y como municipio para hacer una ciudad en La Paz o un país totalmente accesible e inclusivo para las personas con discapacidad? Tengo una pequeña pregunta más. ¿Cómo se maneja la coordinación a partir de la población a nivel nacional? Porque si bien en los municipios se trabaja a través de los consejos y de las federaciones, pero ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se organiza a nivel nacional las personas con discapacidad? ¿Y cómo ellas aportan a hacer una ciudad mucho más accesible, un país mucho más accesible? Esas dos preguntas, por favor. Soy Carlos Rubilla, Remitas. Quería consultar a la compañera Irma Quiroz una cuestión que no me quedó muy clara. Es decir, ¿las cooperativas se formaron ellas mismas de manera autogestionaria o fue un espacio conformado por Procasha? Y el segundo es si este proceso de integración, digamos, al mercado laboral de la construcción de las compañeras no supone una doble carga en sus hogares con respecto a sus tareas habituales y cómo se resuelve ese tema. Bueno, primeramente la Fundación Procasa es la que les ha capacitado y en un proceso bajo una lógica y bajo un principio fundamental que es el cooperativismo. Creemos que el cooperativismo es una apuesta donde que juntas podemos hacer muchas cosas y tiene principios bastante solidarios y equitativos. Entonces se aplicó este pensamiento, estos principios y esta modalidad de cooperativas para poder organizar. Y Procasa va desarrollando desde hace
8 años ya, este año va a ser el 9º año, ya alrededor de 167 mujeres son mujeres constructoras. La segunda pregunta es referido a que cómo estas mujeres, el doble jornal, incluso se desarrolla hasta el triple jornal, es así. Entonces nosotros no queremos, porque sabemos que de estas situaciones salen las propuestas también. Va a suceder realizar el doble y el triple jornal cuando no hay distribución de roles. Y es nuestra apuesta a hacer un trabajo de equidad de género. ¿Qué roles y cómo debe estar distribuidos esos roles entre los varones? Sabemos que es una sociedad machista y aún nos está costando, pero podemos ver que hay cambios. Solo uno voy a mencionar. Uno, que es de Julieta, que la conocen ahora. Ella antes era mamá, cocinaba, o sea, hacía todas las labores, ¿no? Y también no generaba ingresos. Ahora que se ha capacitado, genera ingresos. El esposo es técnico forestal, él se queda en la casa, ella genera ingresos y van desarrollando los roles han cambiado, y eso es un gran esfuerzo, no de Procasa, sino de ellos, porque han entrado en conciencia. Yo creo que la conciencia, la capacidad y la voluntad de cada uno puede llegar a cambiarse esto. ¿Por qué tenemos que hacer las mujeres doble, triple? ¿Y por qué debemos hablar? Deberíamos decir basta, porque el otro también tiene su responsabilidad. Así es. Buenas tardes, voy a dar respuesta a la pregunta de la concejala, es ella la que nos ha hecho de La Paz, la señorita Andrea Cornejo. Respecto a la accesibilidad, ¿no? Bueno, es bastante, nosotros tenemos siempre la inquietud de tratar de salvar todas las barreras que se nos presentan como personas con discapacidad. Entre ellas la accesibilidad es una de las principales, ¿no? Nosotros hemos pensado siempre que no puede haber inclusión si no hay accesibilidad. Es una premisa que se da. El término inclusión todavía está vigente y va a estar. Ahora, ¿cómo solucionar? Sabemos que es una política de Estado y en este caso también de gobiernos locales y municipales, desde luego. Y sería muy bueno trabajar en coordinación, que los municipios trabajen con los sectores involucrados, en este caso las personas con discapacidad, en el momento de realizar sus proyectos, ¿no? Que tomen participación y que no estemos solamente presentes cuando ya se ha finalizado la obra y vayamos a inaugurarla. Luego, todas las deficiencias que tiene esta estructura es más difícil y costosa separarlas. Y además es que nos tomen en cuenta, porque somos los principales actores para decir sí o no a cualquiera de estas construcciones. Yo quiero contestar a la pregunta que me hizo Julieta. Janet. El tema de accesibilidad un poquito en los hogares se la tiene que ingeniar como sea la familia. Es bien difícil, por ejemplo, porque da la casualidad que en su mayoría las personas con diferentes discapacidades son de escasos recursos. O sea, no sé por qué, pero es así. Entonces se hace posible. En Cobija se dificulta mucho más que en Santa Cruz. Yo he dado una vuelta por Santa Cruz y Santa Cruz es plano. Será por eso que cuando llueve se inunda todo. Pero no es la realidad de Cobija, por ejemplo. Cobija tiene subida, bajada, por Dios, parece La Paz. Entonces, y los domicilios donde vive cada uno, los diferentes barrios, tienen esa misma estructura casi del centro de la ciudad. Somos así, o sea, subidas y bajadas. Entonces se torna bien difícil el tema de accesibilidad desde la familia, pero hay que darse modo. Por lo general, en Cobija, por ejemplo, no hay muchas personas con discapacidad que tienen uso de silla de ruedas, pero en su mayoría la gente son tipos de discapacidad adquiridas, no han nacido así, entonces se torna un poco más difícil porque de pronto ya tienes tu domicilio y cuando hay alguien que tiene la necesidad de usar silla de ruedas,
tienes que hacer una gran inversión de adaptaciones desde los baños hasta la salida de tu casa, ¿no? Entonces se torna más difícil. Pero son cosas, por ejemplo, que se ha ido superando. Yo le voy a dar un ejemplo bonito de este trabajo que hemos querido un poquito contagiar y sensibilizar no solo a nuestras autoridades, sino absolutamente a toda la población. Los miembros de nuestra asociación comenzamos a hacer ramplas, a pintar ramplas, o sea, hacer ese trabajo un poquito de sensibilización en la población. Las rampas que había en algunos domicilios las pintamos, ¿no? Incluso subíamos al Face y todo eso. Entonces, de alguna manera, pequeñas cositas en conjunto hace que se dé ese tipo de sensibilización y de... porque era la única forma que teníamos de hablar haciendo, ¿no? Era la forma de hacer exigibilidad de nuestros derechos. Pero el tema de discapacidad, de accesibilidad, realmente es bien complejo para las personas con discapacidad que usan silla de ruedas, que usan muletas, mucho peor todavía para la gente con problemas de visión, ¿no? Cuando tiene que cruzar una calle, subir a un micro, en fin, una serie de cosas, ¿no? Es bien complejo porque por lo general no se cuenta con los recursos para hacer adaptaciones desde los baños, ¿no? Y hay gente con discapacidad en silla de ruedas en algunos barrios, en mi municipio, que tienen letrinas. Entonces imagínense lo complejo que es tener ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría contestar a la persona que ha preguntado sobre vivienda, tenencia de la vivienda y autonomía. Creo realmente que los principales juicios a nivel de la comunidad se realizan en esto de la tenencia del patrimonio familiar. Hermanos se pelean entre hermanos, ¿no? Para quedarse con la casa de los papás particularmente. Entonces, este es un tema que inherente también a la persona con discapacidad. Y si es persona con discapacidad, hemos hablado la infravaloración. Entonces piensan que la persona con discapacidad no necesita de la casa, ¿no? Y si mejor hacemos una institución para irlo a dejar. Esto de la autonomía también tiene que ir mejorando y particularmente se tiene que influir en lo educativo, porque nuestras leyes, aunque nuestra ley Avelino Signani dice un puntito, es inclusiva, después dice las personas con discapacidad van a ir a la educación especial. Y es dolorosísimo para mí leer la instructiva de este año, de 2018, donde dice, para la educación regular, dice, para atender a los niños con discapacidad, lo primero que se tiene que hacer es que vayan y se hagan evaluar con el médico, o con el psicólogo en este paso, dos, para detectar discapacidad, porque detectar significa encontrar, descubrir alguna cosa mala, ¿no? Detectar discapacidad. Se detecta por medio de radares los misiles, las cosas peligrosas. Y también ha hablado ella como riesgo, ¿no? Y dice para evitar riesgo de discapacidad, que es otra cosa negativa. ¿Para quién el riesgo? Para la persona con discapacidad, para los niños. Entonces, la forma que se habla desde las leyes de la persona con discapacidad impide que esta persona pueda desarrollar sus derechos. Una ciudad accesible, entonces, en este sentido, se necesita implementarla desde la educación, ¿no? Y también con la participación de las personas con discapacidad. Cada vez más las personas, no solamente en el consejo, tienen que estar presentes en todos los quehaceres, de la vida, ¿no? De la vida de la ciudad. Si hablan de cualquier cosa, tienen que estar las personas con discapacidad, porque tienen una forma especial de ver, como tienen las mujeres, tenemos una forma también de ver el mundo, ¿no? Eso tenemos que, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos las personas, yo soy madre de una persona que ahora tiene 44 años, gracias a Dios es una persona independiente, porque eso, ¿no? Como le ha enseñado a que sea independiente, toma sus decisiones.
y tengo 4 hijos más, gracias a Dios los ustedes saben tomar sus decisiones, porque no es también decirles las personas con discapacidad tienen que aprender a esto, hay que vivir. Gracias a Dios que aquí tenemos jóvenes, no tan jóvenes que veo que la universidad hubiera estado mejor, los jóvenes, ¿no?, de la universidad presentes aquí, porque realmente tenemos que responsabilizarnos, porque muchos van a ser madres, muchos van a ser padres y tienen una forma diferente de ver la familia. No es solamente que cambien los roles ya también, sino que cada rol ayude al otro rol, ¿no? Es importante el padre, es importante la madre, ¿no? Tendríamos que hablar ya de desarrollo hasta infantil, ¿no ve? Entonces, pero yo quiero regalarle esto al señor que nos ha pedido, que él cree que se va a solucionar haciendo centros, ¿no? Entonces, nosotros desde el CEINDES hemos trabajado la niñez forjando la educación inclusiva. Si realmente no se va a cambiar, Andreita, todavía, ahora ya no se dice inclusión, no podemos decirlo, pero estamos poniendo un pasito más, un pasito más. En el mismo seminario que hemos tenido era arquitectura para todos, ¿no ve? Nadie decía arquitectura inclusiva, sino arquitectura para todos. Y cada vez más accesibilidad, para que todos puedan entrar a todo lugar y puedan. ¿Qué significa entrar a un lugar? Estar bien en ese lugar, ¿no? Estar bien, estar alegre, compartir con nosotros. Entonces, al señor le voy a regalar este pequeño folletito que hemos hecho, cómo tendríamos que construir con los niños también, porque la voz de los niños es importante. Los niños, hasta primero, segundo, tercero de primaria, aceptan bien a los niños con discapacidad en el aula, pero de más niveles, y es muy difícil que un chiquito entre a la escuela y se lo acepte. Pero si va al kinder y ya es aceptado. También hemos visto la prevención del maltrato y violencia sexual contra las personas con discapacidad, que no estamos tomando en cuenta, pero también, como a todos, les atañe. Gracias.